Consonantes líquidas, conceptos y terminología. La fonética acústica rehabilitó el término de consonante líquida para incluir bajo esta denominación las consonantes laterales y vibrantes. La causa de la existencia en estas consonantes de cierta característica que le infieren una fisionomía intermedia entre las vocales y las consonantes. Desde el punto de vista articulatorio, la cavidad bucal presenta una abertura global mayor que el resto de las consonantes, pero en algún lugar de esta cavidad se crea un obstáculo a la salida del aire. Acústicamente poseen rasgos vocálicos y consonánticos, como los cuales son las vocales, pues solamente tienen una fuente armónica. Como consonante aparecen zonas de antirresonancia en su espectro. Pues la naturaleza es acústica de este grupo de consonantes. Se han realizado muy pocas investigaciones de los índices que según Delattre afectan la L y la R. Son los siguientes. Primero, durante la atención, la aparición de un primer formante de frecuencia relativamente alta de unos 400 Hz de media que distingue estas consonantes sobre todo de las nasales. La 2. También durante la atención, la aparición de formantes superiores al F1 de intención mayor que los de la consonante nasal, menor que los de las vocales. En el 3, las transiciones pues aparecen continuidad con los formantes de la atención, mientras que las transiciones de las nasales pueden aparecer en discontinuidad. La 4. Las transiciones aparecen con una lentitud relativa, una media alrededor de 100 Hz. La transición de las oclusivas, por medio de un ejemplo, poseen una media de 50 Hz. Estos son algunos de ellos. Distribución. Pues en la distribución el español tiene dos grupos de consonantes líquidas. Es el de los fonemas laterales. Laterales, características. Las consonantes laterales son aquellas en las que durante su emisión sale a través de un estrechamiento producido o por un lado o por los dos lados de la lengua, o el reborde o rebordes homólogos de la región pre o medio palatal. Las cuerdas vocales vibran siempre durante su emisión de estos sonidos. Desde un punto de vista fonológico, el español conoce solo dos fonemas laterales, que son linguopalatal o alveolar, y desde un vista fonético se dividen en linguopalatal, linguoalveolar, linguodental y linguointerdental. El término consonante líquida de la traducción latina de un término usado por los gramáticos griegos pues incluye a las laterales sonidos como la L y a las vibrantes o róticas, es decir, los sonidos como la R. Tales sonidos suelen ser compartidos propiedades distribucionales y de otro tipo, como por ejemplo en el español solo la lateral L y la vibrante simple R pueden ser segundo segmento de un grupo consonántico, por ejemplo blusa, bruto. Sin embargo, articulatoriamente son bastante diferentes. En este capítulo consideramos primero las consonantes laterales y después las vibrantes. Aunque el tipo de contacto que se produce es similar al de la T, contacto completo entre el ápice de la lengua y el articulador pasivo, aunque ligeramente más posterior al ser una consonante continua, es posible prolongar el sonido de la L, como a diferencia de lo que ocurre con la T.
que más que todo no produce un sonido mientras mantenemos el contacto con el ápice contra la raíz de los dientes, sino solo cuando tiene lugar la explosión. Esto se debe a que con la L el aire se escapa por el espacio entre la lengua y los lados de la lengua, a pesar de la obstrucción central. Fonema y distribución alofónica. Las constantes laterales se articulan con un obstáculo al paso del aire en el centro de la boca, que permite, sin embargo, que el aire fluya sin obstrucción por el espacio que queda entre las paredes de la cavidad oral y uno de los dos lados de la lengua. Como ya hemos mencionado, por eso se llaman laterales. En la actualidad, la mayoría de los dialectos del español tienen un solo fonema, lateral, L, cuyo alófono básico es una lateral sonora apicoalveolar. Para producir este segmento, el ápice de la lengua crea una oclusión en la región alveolar, al mismo tiempo que deja que el aire pase libremente uno o los dos lados de la lengua según las preferencias del hablante. Lateral linguoalveolar. El fonema líquido lateral linguoalveolar L aparece en cualquier posición, como por ejemplo en las palabras lado, ala, plomo o cal. Cuando se encuentra en posición silábica, postnuclear o implosiva, se asimila en su realización al sonido siguiente. En las realizaciones articulatorias de este fonema, el ápice o la región ápico-predorsal de la lengua toca los dientes, los alvéolos o zona alveolo-prepalatal, impidiendo la salida del aire por la parte central del conducto vocal. Los alófonos de este fonema son los siguientes. Primero, alófono lateral linguoalveolar. El fonema L se realiza como en los siguientes contornos. Primero, cuando se encuentra en posición silábica prenuclear precediendo a una vocal, por ejemplo en la palabra ala. Cuando encontrándose en posición silábica postnuclear va seguido de vocal, de pausa o de cualquier consonante que no sea T o D, como por ejemplo en mal, el aire, alférez y pulpo. Se articula con el ápice de la lengua contra los alvéolos. Lateral linguopalatal. Bueno, en el fonema líquido lateral linguopalatal está la K, la Y, la O y la L, que solo aparecen en posición prenuclear cuando se va a escribir calle con Y o calle con L, que ortográficamente se transcribe por medio de la grafía de doble L. La articulación de este fonema se realiza del siguiente modo. Bueno, el ápice y los rebordes de la lengua se van adhiriendo a los alvéolos y a la encía superior, respectivamente, así como algo de la parte central de la lengua y la parte central del paladar, dejando un pequeño canal que desde el centro se dirige hacia la parte lateral de la lengua y del paladar, por donde se está escapando el aire del fonador, que claramente, como sabemos, es el que permite que nosotros podamos escuchar las letras. Este linguopalatal lateral se distingue precisamente de la fricativa linguopalatal central porque está en la dirección que adopta en un pequeño canal, mientras que la lateral Y o L, como lo nombré ahorita con la palabra calle, el aire fonador sale por el lado de la fricativa central, que es la L o la y en el otro sale por el centro de la cavidad bucal. Buenas tardes, les habla Sheila Pérez. En el día de hoy les voy a hablar sobre alófono lateral linguointerdental. Se produce este alófono cuando, encontrándose el fonema lateral L en posición silábica postnuclear, precede el fonema fricativo linguodental sordo. Un ejemplo sería anzuelo, anguelo, once, one. Ahora viene el alófono lateral linguodental. Este se articula con el ápice de lengua apoyado en la cara interior de los incisivos, cuando encontrándose con el fonema lateral L en posición silábica postnuclear, precede una consonante linguodental silábica postnuclear. Esta precede a una consonante linguodental, tanto sorda T como sonora D. Entonces, cambia por la asimilación su lugar articulatorio de la zona alveolar a la dental, dando como resultado el alófono lateral linguodental. Un ejemplo sería el toldo, toldo, el toro, el toro. Alófono lateral linguopalatizado. Este dice que este alófono es totalmente distinto de la consonante lateral palatal y dice que se articula apoyado
apoyando la zona anterior apicopredorsal de la lengua en la alveolo prepalatal. Un ejemplo es el cico, el chico, el hielo, el hielo. Muchas gracias. Hablar sobre las vibrantes y las características. Bueno, esta dice que se da el nombre de consonante vibrante a aquel grupo de sonidos cuya característica principal es la del poseer una o varias interrupciones momentáneas durante la salida del aire fonador, producidas por contacto entre el ápice lingual y los alveolos. Las cuerdas vocales vibran siempre durante la emisión de estos sonidos. Desde un punto de vista fonológico, el español conoce dos fonemas vibrantes. Primero, el simple R y el múltiple R. Desde el punto de vista fonético, el español posee dos sonidos vibrantes, el simple y el múltiple. El vibrante simple, R, F, su articulación se caracteriza por la formación de una breve oclusión del ápice de la lengua contra los alveolos. Este sonido y fonema responde al símbolo fonético R y a la grafía R. Se produce de este modo solo en posición interior de la palabra. Ejemplos: pero, coro, camarero, etc. En la observación, por su correcta pronunciación, los norteamericanos deben desterrar de su mente todo recuerdo de la R retroneja de su lengua natal. Cuando los anglohablantes que se dejan arrastrar por esta R propia de su idioma pronuncian palabras españolas como amar, comer, repetir, suelen deformar las vocales anteriores a la vibrante porque la añaden. El timbre peculiar de la retrorefleja inglesa es R coloring. A la vez que las hacen demasiado largas, esto desvirtúa por completo el timbre de las vocales españolas y en su defecto, que tienen que evitar la vibrante simple, se parece más a la D o a la T de bitter y butter, o a la R de very, pronunciada con estilo británico afectuado. Vibrante múltiple. Su articulación se caracteriza por la formación de dos o más oclusiones del ápice de la lengua contra los alveolos. Fonéticamente se transcribe por el símbolo 1. Se produce como tal cuando se encuentra en principio de la palabra en posición medial o precedida de las consonantes N y U. O vibrante 131. Ortográficamente responde bien a la grafía R cuando se encuentra en posición inicial de la palabra o en medial procedida de N o 1, o bien a la grafía doble R cuando se halla en posición medial. Unos ejemplos de esto podrían ser torreón, torrero, pero, perro, roca, roca, Enrique, Enrique alrededor, etc. Ejercicios fonéticos. Inicial tenemos a rama, rima, río, risa, remo y rosa. Y en medial tenemos a carro, torre, guerra, forro, sierra, barro. Y en el final tenemos a humor, mujer, deber, corto, torpe, termo. Y por último en medial, pera, poro, coro, toro, cero. Lateral linguoalveolar. El fonema líquido lateral linguoalveolar L aparece en cualquier posición, como por ejemplo en las palabras lado, ala, plomo o cal. Cuando se encuentra en posición silábica, postnuclear o implosiva, se asimila en su realización al sonido siguiente. En las realizaciones articulatorias de este fonema, el ápice o la región apicopredorsal de la lengua toca los dientes, los alveolos o la zona alveolo-prelatal, impidiendo la salida del aire por la parte central del conducto vocal. Los alófonos de este fonema son los siguientes. Alófono lateral linguoalveolar. El fonema se realiza como en los siguientes contornos. Primero, cuando se encuentra en posición silábica prenuclear precediendo una vocal, por ejemplo la palabra ala. Y segundo, cuando encontrándose en posición silábica postnuclear va seguido de vocal, de pausa o de cualquier consonante que no sea T o D. Por ejemplo, mal, el aire, alférez, pulpo. Se articula con el ápice de la lengua contra los alveolos.
Alófono lateral linguointerdental. Se articula con el ápice de la lengua entre los incisivos. Se produce cuando L está en posición silábica postnuclear, como por ejemplo en las palabras calzar o dulce. Como es lógico, no aparece en las zonas de ceseo. Alófono lateral linguodental. Se articula con el ápice de la lengua apoyado en la cara interior de los incisivos. Se produce cuando L está en posición silábica postnuclear y precede a T o D, por ejemplo, el toldo. Alófono lateral linguopalatalizado. Este alófono, totalmente distinto de la consonante lateral palatal, se articula apoyando la zona anterior apicopredorsal de la lengua en la alveolo-prelatal. Aparece cuando L está en posición silábica postnuclear y precede una consonante palatal. Por ejemplo, el chico, el hielo. Buenas, mi nombre es María José Brito y voy a hablarles sobre las oposiciones fonológicas y su caracterización. También hablaré un poco sobre la caracterización acústica y sus características. Oposiciones fonológicas. ¿Qué son las oposiciones fonológicas? Una oposición fonológica es la diferencia que existe entre dos o más unidades distintivas. Por ejemplo, la posición K y G. Esta permite distinguir partes de las palabras como quiso, guiso, casa, gasa, pecar, pegar, entre otras. La oposición fonológica es, pues, una oposición paradigmática. El conjunto de clases de equivalencia de sonidos en oposiciones fonológicas es el inventario fonológico de una lengua. Su caracterización. Debido a que los fonemas son solo definibles en relación con la estructura y su orden en el sistema al que pertenecen, es necesario conocer las oposiciones que debemos distinguir. Las oposiciones presuponen propiedades que las distinguen y propiedades comunes que constituyen la base de la comparación. Hay oposiciones liberales y multilaterales, dependiendo de si el conjunto de propiedades de dos fonemas es común, o si las propiedades de dos fonemas es común o si es propio también de otros fonemas del sistema. Bueno, si tomamos en cuenta los rasgos diferenciales que se desempeñan en el sistema, las oposiciones pueden ser proporcionales y aisladas. Estas también pueden clasificarse según la relación establecida entre sus miembros. Así, oposiciones privativas se caracterizan por la presencia o ausencia de un rasgo pertinente. Las oposiciones graduales se establecen a través del grado de una propiedad en común, y las oposiciones equipolentes se dan entre miembros equivalentes. Finalmente, también hay oposiciones constantes y neutralizables, dependiendo de la distinción de los fonemas en los significantes. La fonética y la fonología se enlazan en el ámbito de los rasgos distintivos. Estos son los elementos que componen los fonemas y que tienen valor opositivo. Por ejemplo, los fonemas P y B tienen en común los rasgos labial y oclusivo, pero se oponen por el rasgo de la sonoridad, porque estos ya no suenan igual. Los fonemas, a partir de sus rasgos distintivos, presentan relaciones de oposición, conmutación y sustitución. La oposición fonológica es la diferencia que existe entre dos o más unidades distintivas. Es la diferencia de significación entre casa, casa y gasa, gasa. Se debe a la oposición entre K y G. Esta oposición basta en el rasgo de sonoridad. Permite distinguir muchos otros pares de palabras, como quiso, quiso, y guiso, guiso, pecar, pecar, y pegar, pegar,
toca, toca y toga, toga. La comunicación ocurre cuando se sustituye un segmento fónico, ya sea de un fonema o un morfema, de un significante por otro segmento existente en la misma lengua. Del tratado de Quillis podemos deducir las siguientes características acústicas de las consonantes laterales. Las oposiciones pueden clasificarse como bilaterales o multilaterales, proporcionales o aisladas, privativas, graduales o equipolentes, y como constantes o neutralizables. Si la base de la comparación existe exclusivamente en los dos términos de la oposición, se considera que esta es bilateral. Si la base de comparación existe entre otros términos, además de los dos que se oponen, la oposición es multilateral. Las oposiciones bilaterales y oposiciones multilaterales relacionan las propiedades que comparten dos elementos del sistema. En oposiciones bilaterales, los elementos que se comparan tienen propiedades comunes que solamente atañen a los dos miembros en oposición. Por ejemplo, en español, las oposiciones K y X comparten las mismas propiedades. Ambas son consonantes velares, sin vibración de las cuerdas vocales. Sin embargo, estas características no se encuentran en ningún otro fonema del sistema. Por el contrario, en las oposiciones multilaterales, las propiedades comunes de los elementos aparecen en otros fonemas. Por ejemplo, la oposición E y U es multilateral porque estas características se presentan en los otros fonemas vocálicos del sistema. Un ejemplo de esto es P y B, que son oclusivos, orales, labiales, y no existe otro con y B, que son oclusivos, orales, labiales, y no existe otro con estas características reunidas. También P y K son oclusivas sordas, pero también lo es. Caracterización acústica y fisiología de la sonoridad. Todos los autores como Quillis han coincidido siempre que la sonoridad, como rasgo fonético articulatorio, consiste en las vibraciones periódicas de las cuerdas vocales, que tienen su manifestación acústica en los sonogramas en unas bandas de frecuencia y llega hasta 500 ondas aproximadamente. Esta banda suele recibir el nombre de barra de sonoridad. Para la perfección de la sonoridad no siempre es necesaria la vibración de las cuerdas vocales. Muchos factores parecen contribuir a ella: la rapidez, la intensidad y duración de las transmisiones vocálicas, la duración relativa de la tensión de las consonantes, la intensidad del ruido y entre otras cosas. Las consonantes líquidas laterales se caracterizan por su continuidad, lo que da origen a que aparezcan ciertos formantes análogos y vocálicos. Siguiendo con el tema, pues hablaré un poco sobre la fricativa y las transiciones. Las consonantes fricativas son producidas al forzar el aire a través de un canal estrecho, colocando dos articuladores muy juntas. Estos pueden ser el labio inferior contra los dientes superiores, como es en el caso de la consonante F. La parte posterior de la lengua contra el paladar blando, en el caso de las consonantes final alemana X, la consonante final de Bach, o el lado de la lengua contra los molares, en el caso del nombre Janeji. Este flujo de aire turbulento, a este flujo de aire turbulento es el que se le llama fricación. Las dos consonantes palatales A o L y Y
pueden dar origen en la evolución de cada una por separado o de ambas, como resultado de la desfonologización de la lateral. Y la fricativa, conocida en la filología española con el nombre de reilada. El trabajo de Bess en 1964 puso por primera vez de manifiesto que el reilamiento no es un fenómeno exclusivo del español, sino que es común a tantas fricativas sonoras del mismo tipo que existe en nuestra lengua, en otras lenguas. Las transiciones. La transición 1 siempre es negativa. Las dos son negativas con I y E, y positivas con O y U, y fluctúan con A. La transición T, siempre será negativa, y la T es positiva siempre con A o U, y predominante positiva con I, E. Ambas consonantes se diferencian entre sí por la duración de las transiciones. Algunos ejercicios fonológicos son coro, corro, para, parra, caro, carro, torero, torrero, pera, perra, moro, morro, foro, forro. Aquí podemos ver la oposición que existe entre las dos consonantes vibrantes. Muchas gracias. Y por último, para finalizar con nuestra exposición, vamos a hablar un poco sobre las observaciones. En esta, los estudiantes de habla inglesa tienen que evitar la tendencia a pronunciar nuestra Y, que como tal nosotros la nombramos como una L o una J, vendría siendo una Y volteada y se pronuncia en un tiempo con un amplio contacto de la lengua con el paladar duro. Y ahora el yeísmo, que en amplias regiones es común que el dominio de la habla española, la lateral Y, como lo nombré anteriormente, ha desaparecido un poco. Pero esto se debe al proceso de deslatarizamiento que está convirtiéndose en una fricativa central como lo es la J. Y de este modo, en frecuencia, como se escribe la palabra calle, le empiezan a escribir con la J, o calle con Y, y como pollo con Y también. Tanto la distinción de la J y la Y al revés está eliminándose en oposiciones como lo es olla con H y Y, olla sin H y doble L, pollo con Y y pollo con doble L.